¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Sí, Buenos días. Buenos días, Buenos días, Lice. Buenos días, Lice. Buenos días, Buenos días, dice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, realizar las actividades en la plataforma. De igual manera, si nos hace falta algún certificado, algún documento, por favor, o una acta, entregar lo más pronto posible en la institución, ¿no? Recordemos que la documentación es sumamente importante, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, por favor, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la independencia latinoamericana, ¿no? Estableciendo directamente, pues, la lucha que tuvieron los criollos, en este caso en contra de los españoles, ¿no? Si recordamos un poquito, pues, a raíz directamente del poder de los españoles, del crecimiento de sus colonias, prácticamente empezaron a tener una enemistad con los criollos, ¿no? Los criollos, en este caso, que eran hijos de españoles, pero nacidos en el continente americano, ¿no? Ellos directamente buscaron la manera de quedarse con estos territorios y ya no directamente enviar los recursos o enviar lo que son las riquezas al territorio de España, ¿no? Y por ende, pues, se dieron una serie de enfrentamientos en busca de la independencia desde 1800, ¿no? Aquí tenemos la imagen de un célebre representante de la independencia que fue, pues, Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar, ¿de qué país era él? venezolano. Excelente, muy bien, era de Venezuela, ¿no? Él tenía de igual manera la visión, sí, de expulsar a los españoles y obviamente pues quedarse en control de estos territorios, ¿no? Ahora, vamos directamente, las revoluciones independistas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Valentina, por favor? Las revoluciones independistas. Sí. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el demonio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas en 1809, algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito. Fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental.
Ya, profesor. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, pues podemos establecer de que las organizaciones o los procesos de independencia, en este caso, pasaron directamente desde las juntas soberanas de 1800, ¿no? Pero algo simbólico que directamente marcó al mismísimo Simón Bolívar fue prácticamente la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Prácticamente en la Revolución Francesa se planteaba lo que son gobiernos democráticos, se planteaba lo que son valores e ideales como libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Fruto de eso, Simón Bolívar tomó directamente esos valores y buscó la manera de independizarse directamente de los españoles, ¿no? Por ende, pues se dieron una serie de organizaciones, se dieron una serie de juntas soberanas. Sin embargo, pues los españoles para aquel entonces todavía pues mantenían bastante poder, ¿no? Y ahí pues podemos establecer de que las primeras juntas, en este caso que se dieron, la mayoría de ellas fueron sacrificadas o fueron directamente atrapadas por los ejércitos realistas, es decir, por el ejército español, ¿no? Acá también en Quito podemos detallar que en 1809-1810 aproximadamente fue la época en donde se dio la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Prácticamente se reunían de esa manera con la finalidad directamente de organizarse para luchar en contra de los españoles. Sin embargo, cuando eran descubiertos, prácticamente no eran asesinados de las peores maneras, pero sin embargo, a pesar de eso, prácticamente no logramos directamente obtener lo que es una libertad en su momento, pero sí, seguirnos organizando para en un futuro, pues, lograr derrotar a los españoles, ¿no? Y después, obviamente, fue un conflicto sumamente grande, ya que todas las colonias españolas buscaron su independencia, ¿no? Ahora, ¿por qué será que a Quito le conocen o le dicen Quito Luz de América? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será? Ya, muy bien, vamos a consultar, me parece. ¿Por qué será que a Quito le dicen Luz de América? Por ser Por la la capital revolución donde que se dio hubo, el primer licenciado. grito de independencia. Excelente, muy bien, por mantener los principios de las primeras organizaciones en contra de los españoles, ¿no? Muy bien, nos vamos directamente a las causas de la independencia latinoamericana. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Deme un segundito. ¿Me ayuda, por favor, el señor segundo? Causas de la independencia latinoamericana. En la independencia de América Latina, como en todo el proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas, entre ellas económicas. Las reformas borbónicas ahogaron la economía en las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis políticas. Los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar, pero se veían relegados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues vamos a determinar cuáles fueron las causas de la independencia, ¿no?
una de las causas, podemos establecer lo que son las reformas borbónicas, ¿no? Que prácticamente eran normativas impuestas directamente por los españoles en busca de establecer más recursos, en busca de recaudar más impuestos en los productos de primera necesidad o de comercio que tenía pues América colonial, ¿no? Y obviamente sembró el descontento en la población y eventualmente dieron paso a que los criollos ganaran con sus ideas a la población y obviamente empezaran a directamente a organizarse para los enfrentamientos en contra de los españoles, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que los criollos sentían y querían obtener todo el derecho que los españoles en su momento pues lo tenían, ¿no? Ya que prácticamente ellos quedaron relegados de la administración política, económica, cultural, religiosa de estos territorios y obviamente pues al buscar la independencia buscaron la manera también de ocupar estos grandes cargos, ¿no? Vamos, otra de las causas fueron ideológicas. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita Génesis Susana Ríos, por favor? Señorita Génesis, no, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Erika Elizabeth, por favor. Buenos días, Luis. Causas de la independencia latinoamericana. Ideológicas. Los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre en las colonias y la metrópoli. Resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. La soberanía pertenece al pueblo. Al faltar el rey, la soberanía vuelve al pueblo derecho de rebelión ante un monarca injusto. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Prácticamente los precursores de la independencia buscaron la manera de tomar conciencia hacia la población, ¿no? Destacando directamente un gobierno democrático, destacando directamente el maltrato, el abuso que sufrían por los españoles y prácticamente empezaron a obtener lo que es una gran aportación y sobre todo apoyo para organizarse en contra de los enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, aquí en esta época también se fortaleció la Ilustración, que era conocido como el siglo de las luces, ¿no? En donde prácticamente establecieron nuevos conocimientos, nuevos parámetros administrativos, nuevas formas de gobierno, ¿no? De entre ellas prácticamente apareció y se fortaleció lo que era la forma de la democracia, por decirlo así, en donde prácticamente la población podía participar, ¿no? Y poco a poco, en este caso, la aceptación popular fue dándose y las juntas soberanas fueron creándose, ¿no? Con la finalidad directamente de prepararse para expulsar a los españoles que en su momento también estaban con una crisis muy fuerte, ¿no? Por parte directamente de sus territorios, en este caso, guerras, luchas que tenían fuera de su país, pero también directamente al no tener un ejército que poco a poco iba debilitándose por los enfrentamientos que tenían con los criollos. Ahora, vamos a determinar cómo fueron las juntas americanas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia Silva? Buenos días, Lice. Buenos días. Juntas americanas, dice. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía y proclamar las juntas soberanas. Los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis: el rechazo a las pretensiones de Napoleón,
sobre América, la lealtad a Fernando y lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español que ya no tenía ningún poder. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, las juntas americanas, ¿no? Los levantamientos populares, los enfrentamientos, prácticamente en España lo tomaron como una situación sumamente complicada, ¿no? Ya que directamente ellos empezaron a obtener información de que se estaban organizando las juntas, de que las colonias directamente estaban en peligro por el levantamiento directamente de los criollos y obviamente pues empezaron a utilizar su ejército, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar de que el ejército español estaba sumamente debilitado por los conflictos que tenía pues el territorio de España y obviamente aquí por parte de Napoleón también en su manera que incidió, ¿no? Sin embargo, aquí directamente en base a las juntas americanas empezaron a organizarse los criollos, empezaron directamente a obtener lo que son herramientas, estrategias militares con la finalidad de obtener lo que es la libertad, ¿no? Fruto de ello tenemos pues grandes representantes como el mismísimo Simón Bolívar y otro de los grandes personajes libertarios, ¿no? Hablando directamente de José de San Martín, el general Santander, que prácticamente fueron los pioneros en organizar directamente estos enfrentamientos. Ahora, de las juntas a las guerras de independencia. Ahora vamos a determinar cómo fue el traspaso o el pie más grande, por decirlo así, en donde pasó de la junta, de la organización, al enfrentamiento directo en contra del ejército realista. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gladys Eugenia? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Buenos días. Buenos días. Yo le ayudo. De las juntas a las guerras de la independencia. Dice, las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Los virreyes de Lima y de Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entraran ni un gramo de sal. Tras la derrota de los ejércitos de Lima y de Bogotá, ocuparon la ciudad y un año después, el de 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a la América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas, se decían depositarias interinas de la soberanía, hasta que retornaran el rey legítimo, pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas multiplicaron desde 1811 la proclamación sin ambages de la independencia. En Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la primera republicana.
La primera republicana. Excelente, muy bien, señorita Arias. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que las juntas más grandes que se dieron prácticamente fue en Quito, en Lima, en Bogotá, ¿no? Obviamente, pues los españoles, a entender prácticamente que eran los sitios en donde se organizaban las juntas, empezaron a enviar lo que es su ejército realista, ¿no? Y obviamente, pues tenían el objetivo de sitiar Quito, sitiar estas ciudades, con la finalidad de que no puede entrar nadie, ¿no? Y eventualmente aquí podemos establecer de que el 2 de agosto de 1810 asesinaron pues a 300 patriotas y ciudadanos, y eso obviamente conmovió pues a toda América Latina, ¿no? Lo que obviamente pues empezaron a levantarse en luchas, en enfrentamientos, la población, los criollos, su ejército, con la finalidad de expulsar a los españoles, ¿no? En estas guerras de independencia también directamente participaron lo que son los afrodescendientes, los indígenas, los montubios, los cholos, en este caso, en donde prácticamente buscaron obtener el objetivo de todos ellos, ¿no? El liberarse de los españoles y expulsarlos de nuestros territorios, ¿no? En ese caso, pues, poco a poco fueron dándose luchas simultáneamente en la mayoría de los territorios, en la mayoría de las colonias de control que tenían los españoles, con la finalidad directamente de expulsarlos, ¿no? Ahora, en el caso directamente de el Ecuador, ¿cuál es la batalla que nosotros, o la última batalla, que libramos con los españoles y logramos obtener nuestra independencia? ¿Cuál será? La del 10 de agosto, licenciado. Ya, puede ser. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál es la última batalla que nosotros libramos en contra de los españoles y obtuvimos nuestra libertad? La batalla del Pichincha. La batalla de... Pichincha. Excelente, muy bien. La batalla de Pichincha, ¿en qué año fue? En 1822. 1822, ¿no? Miren, por ejemplo, las juntas empezaron más o menos entre 1800. Sin embargo, en este caso, en 1809, masacraron directamente a los próceres de la independencia y nosotros obtuvimos nuestra libertad en 1822. Entonces, miren, desde 1800 al 1822 tuvo que pasar más de 20 años, en este caso, para planificar, obviamente, ¿no?, los enfrentamientos en contra de los españoles, ¿no? Y además de ello, esperar el momento que el ejército español se encuentre debilitado, ¿sí?, y poder atacar con el ejército criollo como tal, ¿no? Entonces, los criollos directamente manifestaban, ¿no?, a la población, al sector de la élite directamente de la colonia, en la cual mencionaban que ellos obtendrían el control de esos territorios, ellos directamente ya no tendrían que pasar lo que son sus recursos a España, ya no tendrían directamente la necesidad de crear lo que son más impuestos, ¿no? Y obviamente, en base a ese objetivo que tenían, prácticamente los criollos, la población en general, apoyaron estos enfrentamientos, ¿no? La estrategia, en este caso, era prácticamente utilizar, ¿sí?, a la población indígena, a los afrodescendientes, a los cholos, a los mentubios, mestizos, de igual manera, en el enfrentamiento, ¿no? La estrategia era de que ellos directamente atacaran al ejército español como el primer bloque de ataque, ¿no? Y una vez que el ejército realista estuviera directamente cansado por el enfrentamiento con los indígenas, de ahí bajó el ejército criollo como tal, ¿no? Y por ende, pues, libraron las batallas pertinentes para obtener su libertad. Ahora, también se hace un recuento acerca de un monumento en donde existe, ¿cómo se lo menciona? Una amistad, por decirlo así, en donde establece la imagen de Simón Bolívar, en este caso,
como el representante que venía liberando a los pueblos desde el norte de América del Sur, y existía otro libertador que lo venía haciendo desde América del Sur hasta que los dos se encontraron en Guayaquil y se estrecharon la mano, ¿no? Ese monumento, en este caso, lo podemos encontrar en el Malecón 2000, en donde está justamente Simón Bolívar con otro libertador. ¿Cuál es el otro libertador? ¿Cuál será? Las personas especialmente que vivimos en Guayaquil, cerca del Malecón 2000. ¿Cuál es la imagen del representante que sale junto a Simón Bolívar estrechando su mano? Sí, no, excelente. Es el general José de San Martín, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Ok, vamos a hacer una pequeña biografía del general, en este caso, el general, en este caso, José de San Martín, ¿sí? Vamos a hacer su biografía, lo vamos a hacer a manito, en un cuadernito, ¿sí? Con una imagen, la podemos dibujar, la podemos pegar, una biografía no más de 5 líneas acerca de José de San Martín, ¿sí? Entonces, una vez que terminen, me envían por la plataforma Canvas hasta la próxima semana, es decir, hasta el próximo sábado. ¿Les parece bien? Sí, Sí, ¿no? Sí, Excelente, licenciado. muy bien. Hasta la siguiente semana, hasta el día, bueno, hasta el día sábado, por favor. Entonces, aquí destaca directamente, ¿no? Estos dos célebres representantes que fueron pioneros en la lucha en contra de los españoles como tal, ¿no? Obviamente, pues también hablamos de personajes, en este caso, como Don Calderón, perdón, también hablamos del mariscal de Ayacucho. ¿Quién es el mariscal de Ayacucho? ¿Quién será? A ver, Me parece que era otro Antonio José de trabajito. Sucre. Excelente, muy bien. Juan, José. Bueno, en este caso el señor Sucre, ¿no? Pero ahora, directamente existieron más representantes, ¿no? Más generales, más personas que eran bastante visionarias y que estaban directamente a favor del objetivo que tenía Simón Bolívar, ¿no? Y obviamente, pues, desde 1800 en adelante, se dieron los procesos de independencia, ¿no? Tanto aquí en Quito, en Lima, en Bogotá, en Caracas, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en todos los territorios prácticamente quedaron dados, en este caso, su libertad, ¿sí? Con la finalidad de que ellos prácticamente crearan sus propios gobiernos, ¿no? Y la mayoría de ellos formaron lo que son sus repúblicas y que son vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros nos fundamos como república en 1830. De 1830 al 2025, ¿cuántos años han pasado de vida republicana que tenemos? A ver, desde 1830 al 2025. 195 años. De 1830 al 2025. Ya, muy bien. Excelente. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar, ¿no? Que a partir de ese punto empezamos a tener lo que es una vida democrática y que obviamente pues pasaron a ser diferentes formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer presidente que tuvo el Ecuador? Señor José Gabriel, dígame por favor. Buenos días, licenciado. ¿De quién había de que consultar la biografía? ¿Perdón? ¿De qué personaje había que consultar la biografía?
de José de San Martín. Ya, muchas gracias, licenciado. Excelente, Juan no José se Flores. olvide. Juan José Flores, no se olvidará, por favor, la biografía, máximo 5 líneas, bien resumidito, mayúsculas, minúsculas, tildes, comas, puntos, ¿no? Y la imagen que la podemos dibujar o pegar, ¿sí? No hay ningún problema. En general, Juan José Flores. Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar, la mayoría de los primeros presidentes, en este caso de América del Sur, que pertenecían directamente a la colonia y que enfrentaron directamente a los españoles, fueron los generales, en este caso, que participaron en las luchas y en los enfrentamientos con los españoles, ¿no? Pero en fin, prácticamente en América se empezó a tener un proceso de independencia muy fuerte gracias a Simón Bolívar y a otros célebres personajes que obviamente nos dieron la libertad. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lisa. Excelente, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, chicos. Tengan un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho.